Este es el séptimo video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría. Vamos a hablar ahora sobre la calidad de los materiales hormigón y acero que se emplean en elementos pretensados y las tensiones admisibles en estos dos materiales. Vamos a contestar dos preguntas. ¿Por qué usar hormigones de alta resistencia? ¿Y por qué utilizar aceros de alta resistencia? En vigas simplemente apoyadas, el pretensado acumula compresiones en la zona inferior para que luego las cargas actuantes descompriman ese sector, impidiendo o retrasando la aparición de fisuras por flexión. Para aumentar la eficiencia de las secciones, en puentes y otras estructuras, se suele recurrir a talones o ensanches inferiores en las vigas. Este es el caso de las vigas tipo asto para puentes que se observan en la figura que está en la parte inferior de la diapositiva. Obviamente, a mayor resistencia del hormigón, menores serán las dimensiones necesarias de estos talones y más livianas resultarán las vigas. Vamos a ver algunas limitaciones que presentan los cables rectos. Ya hemos hablado antes de este caso. El cable recto puede reemplazarse por una suma de efectos. La primera de ellas es una compresión centrada y la segunda es una flexión calculada como P por E, siendo E la excentricidad de la carga de pretensado respecto al baricentro de la sección. La compresión tiende a producir un acortamiento uniforme de la viga, mientras que la flexión tiende a producir un efecto contrario al de las cargas externas. Se trata de un caso entonces de flexión compuesta. Los diagramas de tensiones correspondientes a cada una de las componentes son los que se ven aquí, y el diagrama superpuesto es el que aparece aquí abajo de todo. Como puede apreciarse, el diagrama tal como está planteado indica que en la zona superior de la viga han aparecido tracciones. Esto puede evitarse si el cable está ubicado dentro del núcleo central. Vamos a indicar como MMA el momento mínimo, es decir, el momento debido a cargas permanentes. Si analizamos la sección correspondiente al centro del vano, a L sobre 2, y superponemos los efectos del pretensado con los efectos de las cargas externas, obtendremos un diagrama final de tensiones en el cual se observa que en la zona inferior existirán unas compresiones que deberán ser menores a un cierto valor R1 establecido reglamentariamente, y en la zona superior pueden aparecer compresiones o tracciones, y esas tracciones deberán ser menores o iguales que R2, que es el límite que impone el reglamento para dichas tracciones. Pero si ahora repetimos ese análisis para la sección de apoyo, observaremos que el momento exterior es nulo, y por lo tanto, si el cable se encuentra por fuera del núcleo central, será inevitable la aparición de tracciones en las fibras superiores. Ya hemos comentado que una forma de evitar la aparición de estas tracciones consistía en quebrar el cable, en hacer un cable poligonal. En este caso se está mostrando el caso de un cable poligonal que en los extremos pasa por el centro de gravedad de la sección. La fotografía muestra la contraflecha que presenta una viga pretesada, indicando claramente la presencia de compresiones, de fuertes compresiones en la zona inferior. En el caso de vigas pretesadas, una forma de disminuir las tracciones que aparecen en las zonas de apoyos es disponer tubos plásticos en el extremo de las vigas, de modo de impedir la adherencia de alguno de los cables que llegan a los extremos. Otra posibilidad, como ya se ha indicado, es recurrir al uso de cables poligonales que presentan las dificultades constructivas que ya se han comentado. El CIRSOC 20105 presenta, para el caso de los hormigones, tres situaciones para la verificación de tensiones. Una de ellas es para tiempo igual a 0
y para las cargas actuantes en el momento del tesado. La segunda es para tiempo infinito y cargas permanentes. Y la tercera es para tiempo infinito y carga total. Como puede apreciarse, se tienen en la zona inferior unos límites que son iguales, tanto para apoyos como para tramo, iguales a 0,6 de F'Ci. F'Ci es la resistencia del hormigón en el momento del tesado. Por otra parte, se acepta como tensión admisible de tracción en la zona superior un cuarto de la raíz de F'Ci en la zona central y un medio de la raíz de F'Ci en los extremos. Existen motivos para justificar la diferencia entre el 1/4 y el 1/2. El 1/4 provocaría fisuras en una zona en las cuales dichas fisuras disminuirían la rigidez de la viga y tenderían a producir contraflechas crecientes respecto al momento inicial. En cambio, tener algunas fisuras en la zona de apoyos no tiene casi influencia en la determinación de las flechas. F'C en la raíz debe expresarse en megapascales y el resultado será en megapascales. En las zonas extremas entonces es muy probable que se produzcan tracciones. Esas tracciones deben ser tomadas con armaduras, es decir, si las tensiones admisibles que fija el reglamento son superadas, no es que la viga no tenga arreglo ni no se pueda hacer, lo que debe hacerse es tomar esas tracciones. ¿Cómo se hace eso? Se calcula la resultante del diagrama triangular de tracciones y esa fuerza resultante se resiste con acero trabajando a 0,6 dFi, pero no más de 200 megapascales. Veamos ahora las tensiones admisibles que establece el reglamento para tiempo infinito, es decir, luego de todas las pérdidas por relojía, y cargas de larga duración. ¿Qué son las cargas de larga duración? Básicamente las cargas permanentes. Puede haber alguna pequeña componente de sobrecarga, pero básicamente las cargas permanentes. Es decir, si estuviéramos hablando de un puente, serían todas las cargas que experimente el puente sin la sobrecarga. Para estos casos, son de esperar todavía compresiones importantes en la fibra inferior. Pero ahora, el reglamento no las limita a 0,60 de F'C, sino a 0,45 de F'C. Es decir, es más restrictivo. Enseguida conversaremos por qué. Y en la zona superior, establece límites de acuerdo a que se esté trabajando con hormigones tipo U o tipo T. Siempre las tensiones admisibles en tracción tendrán función de F'C elevado a un medio, es decir, la raíz cuadrada de F'C. Ahora bien, si pasamos a carga total, son de esperar tracciones en la fibra inferior en el tramo, o a lo sumo podemos aspirar a que no haya tracciones en la fibra inferior. Pero el reglamento, como trabaja con los hormigones tipo U y tipo T, establece tensiones admisibles, tensiones límites para estos tipos de hormigón. Y establece nuevamente un valor relativamente alto para la tensión admisible de compresión en el tramo, que vuelve a valer 0,60 de F'C. En los apoyos mantiene 0,45 de F'C en la zona inferior y los valores que se ven allí en la zona superior. ¿Por qué? Porque en realidad en los apoyos las tensiones no varían con las cargas, porque estamos partiendo de la base de que los momentos son nulos. Cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué se establece una tensión de compresión admisible de 0,60 de F'C para tiempo cero y también para carga máxima y tiempo infinito, y solo de 0,45 de F'C para tiempo infinito y cargas permanentes? La respuesta es por la duración de cada uno de estos estados en el tiempo y la consideración del creep lineal. Detallemos. El tiempo cero es un tiempo que dura relativamente poco en términos de la vida de la estructura, debido a que el creep actúa muy rápidamente en edades tempranas y va relajando las tensiones en el hormigón, disminuyendo las tensiones en el hormigón. Y por lo tanto,
ese creep, que es un poco alto y no es muy fácil de predecir, no tiene mucha significación en el comportamiento final de la estructura. Algo parecido pasa frente a la carga máxima. La carga máxima, es decir, la carga que se obtiene cuando actúa la sobrecarga máxima, también suele tener periodos de duración relativamente cortos y por lo tanto tampoco llevan a que se experimente un creep muy acentuado en la estructura. En cambio, las estructuras, gran parte de su vida, tienden a estar descargadas o muy cerca de estar descargadas, es decir, sometidas a cargas permanentes. Y es allí donde el creep puede tener efectos mucho más perceptibles. Y por lo tanto, en esas condiciones es que se fija el 0,45 de F'C como límite para las tensiones de compresión. En definitiva, es para limitar el creep y para que el creep sea predecible con las ecuaciones usualmente empleadas en los cálculos. En el caso del acero, vemos que el CIRSOC 20105 especifica una gran cantidad de tensiones, pero en la mayoría de los casos prácticos, las que terminan determinando el proyecto son las dos primeras. Como se muestra en la figura superior, por razones didácticas en los textos las vigas suelen dibujarse muy fuera de escala. La figura inferior, que está en escala, muestra que los trazados curvos y poligonales de elementos tensores son muy achatados, es decir, que en los extremos los ángulos entre las tangentes y la horizontal son muy pequeños. Los cables, por definición, son elementos sin rigidez flexional, es decir, que no son capaces de resistir momentos flectores. Como consecuencia, en cualquier punto de un cable, el momento resultante de las fuerzas exteriores debe ser nulo. Esta propiedad será empleada más adelante para el cálculo de las denominadas cargas equivalentes de pretensado. Al poner en tensión un cable, el mismo tiende a enderezarse, alineándose con la recta de acción de las cargas que actúan en sus extremos, pero el hormigón se lo impide, dando lugar a fuerzas de interacción. En las zonas con trazado recto, el cable no reacciona contra el hormigón. Lo hace en los quiebres, en zonas curvas y obviamente en los anclajes. En las zonas curvas produce sobre el hormigón cargas distribuidas, mientras que en los quiebres y anclajes produce cargas concentradas. Algo muy importante, en elementos isostáticos, la aplicación del pretensado no genera reacciones externas. Para muchos cálculos es útil reemplazar el cable por las cargas que él ejerce sobre el hormigón. Estas cargas se denominan cargas equivalentes de pretensado. Veamos el caso de un cable poligonal. Como el ángulo alfa en los extremos es muy pequeño, su coseno es muy próximo a la unidad y su seno es muy próximo a la tangente, que vale F sobre A. Por la misma razón, las fuerzas F equivalentes resultan prácticamente verticales. Por sumatoria de fuerzas verticales se tiene que 2 veces las fuerzas equivalentes es igual a 2 veces P por el seno de alfa. Dado que el seno de alfa puede reemplazarse por su tangente, se despeja rápidamente que la fuerza equivalente es igual a P por F sobre A. Veamos ahora el caso de un cable parabólico. Se trata de una situación en la cual la carga equivalente es ahora una carga repartida uniforme, mientras que las cargas concentradas se ubican solamente en los extremos de la viga y no producen momentos sobre la misma. Como el ángulo alfa en los extremos es muy pequeño, su coseno es muy próximo a la unidad. Se toman ahora momentos respecto al punto O, que se encuentra ubicado sobre el cable y en el centro de la viga, y se realiza además la sumatoria de fuerzas verticales para resolver el valor de la carga equivalente que, como ya se ha dicho, es uniforme. Lo primero que se hace entonces es plantear momentos sobre O y se los iguala a cero. El siguiente paso es la sumatoria de fuerzas, de donde se despeja el seno de alfa. Como ya se ha dicho, el coseno puede considerarse 1. Reemplazando, puede despejarse y se llega a que la carga equivalente de pretensado es 8 veces la fuerza de tesado por la flecha del cable dividido la luz del elemento al cuadrado.
Veamos ahora el caso de una viga continua de dos tramos. Como puede verse, las cargas equivalentes de pretensado entre los apoyos y los puntos A están dirigidas hacia arriba, mientras que entre los puntos A están dirigidas hacia abajo. Eso se debe a que los centros de curvatura del cable se encuentran en los tramos del lado de arriba de la viga y en la zona de apoyo del lado de abajo de la viga. Hay algo que es muy importante. Así como se dijo que en elementos isostáticos el pretensado no genera reacciones exteriores, en el caso de elementos hiperestáticos, salvo para situaciones extremadamente particulares, siempre se generan reacciones autocompensadas, es decir, que al sumarlas se cancelan. Recapitulando, se plantearon y respondieron las preguntas sobre por qué es necesario trabajar con hormigones y aceros de alta resistencia. Se repasaron los efectos del trazado de los cables sobre las tracciones en las fibras superiores en los sectores de apoyo en vigas simplemente apoyadas. Se presentaron algunos recursos empleados en elementos pretesados para disminuir o anular estas tracciones en las zonas de apoyos. Se listaron las tensiones admisibles en el hormigón establecidas por el CIRSOC 201.05 tanto para compresiones como para tracciones, para tiempo cero y para tiempo infinito. Se justificó el límite superior para las tensiones de compresión en el hormigón. Se listaron las tensiones admisibles en el acero establecidas por el CIRSOC 201.05 y se introdujo el concepto de cargas equivalentes de pretensado y se dieron algunos ejemplos para su determinación.